Vamos a leer nuevamente la primera sección, conocida como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y están en Mateo capítulo 5, de los versículos 1 hasta el versículo 12. Si ya lo tienen todos, les invito a que demos lectura de manera unida a esta porción de la palabra de Dios. Si gustan ponerse de pie, sé que ya se acomodaron todos, pero si gustan ponerse de pie, van a estar un rato sentados. Entonces, vamos a leerlo todos juntos, respetando puntuación y poniendo atención a lo que estamos leyendo. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por la lectura de tu palabra. Gracias porque en este día podemos repetir tu palabra, las palabras que salieron de tu boca cuando estabas aquí en este mundo. Gracias por ese privilegio de conocerte, de amarte, de ser instruidos por ti. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Conoces nuestra necesidad personal. Tú, Padre, sabes todo lo de nuestras vidas. Tú eres el soberano Señor de los mundos. Padre, Señor, yo te necesito para hablar aquellas cosas que lleven a mis hermanos a exaltarte en sus corazones, que lleve a los que no te conocen a arrepentirse y a buscarte. Padre, ayúdanos en el entendimiento de tu palabra para bendición de nuestras vidas y todo eso, Señor, para tu gloria, para que vivamos más como te agrada a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos viendo la semana pasada la intención de Mateo en su evangelio. Eso es bien importante para entender no solo esta sección del pasaje, pero de hecho todo su libro. Por supuesto que todos los evangelios tienen como propósito presentarnos a Cristo y para que creamos en Él y que por creer en Él seamos salvos, tengamos vida. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos hacen eso. Pero como decíamos la semana pasada, Mateo en su evangelio tiene una dirección especial de parte de Dios en la escritura de su evangelio y al narrar todos los eventos y palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo es el evangelio que por excelencia presenta a Cristo como ¿alguien se acuerda? La semana pasada les dije, como el rey, como el rey. Ahora, la palabra hebrea que usaríamos para rey sería una palabra que escuchamos mucho en el Antiguo Testamento, es la palabra Mesías. Mesías. La palabra Mesías se traduce en griego Cristo, ¿sí? La palabra Cristo y la palabra Mesías. Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego, pero ambos hablan de el rey, ¿sí? Ambos hablan del rey. ¿Por qué? Bueno, desde el principio de los reyes en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se les designaba, se les identificaba por medio del ungimiento, ¿sí? Hoy en día tenemos otras ceremonias para nuestras autoridades. En algunos lugares hacen un juramento sobre la Biblia, en otros protestan hacia el Congreso. Pues en el Antiguo Testamento, y necesitamos recordar que eran días bien diferentes. El día de los reyes y de los monarcas era bien diferente. Y hoy estamos un poco distanciados de ello y nos cuesta un poco de trabajo identificarnos con esto, pero va a haber un día en que nos vamos a identificar totalmente. Hoy ya los cristianos lo entendemos en gran manera, pero en el tiempo de las Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ellos sabían lo que era un rey. El rey era el soberano. Era el que su palabra era la ley. Era el responsable por el bienestar o el malestar en un pueblo. Ellos lo entendían. Y en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había profecía tras profecía tras profecía que hablaban del rey venidero, del Mesías venidero, del ungido venidero, del Cristo venidero. Mateo, su evangelio, que ha sido colocado como el libro número 1 del Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, es el que toma esta expectativa, se llama mesiánica, esta expectativa de la venida del rey prometido o profetizado, y desde el inicio de su evangelio empieza a decir, ya llegó. ¿Sí? Su genealogía de Mateo menciona a dos de los grandes hombres de la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Menciona a Abraham, pero luego menciona a otro destacado personaje. ¿Alguien sabe quién es este segundo personaje muy importante? David. David. Y para el escritor de Mateo era bien importante que entendieran que la persona de quien habla su evangelio cumplía con las profecías mesiánicas, las profecías del rey en cuanto a la descendencia, ¿verdad? Luego pone ahí quiénes fueron los familiares, según la carne, anteriores de Jesús. Y él desciende precisamente de la tribu al que se le había prometido el Rey eterno. Ahora, esa promesa nosotros la entendemos como una promesa que fue hecha a David, el primer gran rey de Israel. No fue el primer rey, pero fue el primer gran rey. El rey antes que él fue Saúl. Pero siempre al hablar de los reyes del pueblo de Dios, el rey que sobresale, que llevaron a algunas personas a pensar equivocadamente que era una persona mítica, ¿sí? Por lo grandioso que fue.
Decía, no podía ser que fuera real. Pero nosotros sabemos en la palabra de Dios que se trata de un hombre real. La Biblia no esconde sus errores y nos muestra que él no es el rey prometido, pero sí que Dios le dijo a él que uno de sus descendientes sería el rey prometido de Dios y que estaría sobre el trono de Dios para toda la eternidad. Sí, esa promesa se la especificó a David, aunque un antepasado de David, es bien interesante, un antepasado de David, casi 1000 años antes de David, ya había recibido esa promesa. Cuando estaba Jacob, ¿alguien sabe cómo se llama el otro nombre de Jacob? El nombre que Dios le dio a Jacob. Israel, es la misma persona, Jacob, Israel, ¿sí? Él tuvo hijos, muchos hijos. ¿Cuántos tuvo? 12. Él, al estar ya para morir, como había sido enseñado a Abraham, su abuelo, Isaac, su padre, ahora él a sus hijos, él tiene algo que transmitirles de Dios, algo que comunicarles. Y a cada uno de sus 12 hijos, o los 12, son 2 como nietos, pero los de José. Pero hay uno que se llama Judá. Y desde ahí, él, hablando de parte de Dios, anuncia que de Judá vendrá el rey que gobernará y juzgará. Y David es de la tribu de Judá. Y Cristo es descendiente de David. Hermanos, es maravillosa la historia bíblica, porque en ella vemos el gran poder de Dios. ¿Sí? No hay ninguna historia mundial que se le compare. No hay nada que se le compare. Porque vemos la soberanía de Dios actuando en la preparación del mundo a través de una familia y una nación a la que Dios ha decidido miles de años antes de introducir a su Hijo aquí a este mundo. Lo que celebramos en Navidad, la llegada de Cristo al mundo, nos habla de la soberanía y el poder de Dios trabajando a través de los siglos para cumplir con el propósito perfecto de Dios. Mateo recapitula eso en su evangelio. Él dice, miren, les voy a poner una genealogía y podrán ver desde el gran Abraham construyendo sus altares hasta Cristo, que hará el altar de altares. Les voy a hablar de David, el gran rey de Israel, pero les voy a mostrar cómo el más grande rey, no solo de Israel, pero de todo el mundo, es Cristo. Eso es lo que nos va a enseñar Mateo en su evangelio. Después de darnos la línea, después de hablarnos de los requisitos humanos que se cumplieron en la vida de Cristo, empieza a hablar de las pruebas geográficas. Esto también es increíble. Los lugares, miren, los lugares donde Cristo estaba ministrando fueron lugares que recibieron sus nombres en el periodo de los patriarcas, casi 2000 años antes de Cristo, y se anunciaban aspectos del ministerio de Cristo desde entonces.
con el nombre de los lugares y después en las actividades en esos lugares, y Cristo lo hizo a la perfección. Y entonces vimos cómo Mateo, para dar énfasis a todo esto, una y otra vez va a usar la frase para que se cumpliese la Escritura, diciendo. Por lo menos 15 veces de manera directa, Mateo usa esa fórmula. Es más que todos los demás evangelios juntos. Y su propósito es mostrar lo innegable que es la llegada del Rey de Dios al mundo, hermanos. De la llegada del Mesías de Dios al mundo. Del Cristo al mundo. Ese es el énfasis. Ahora, en esto hay una similitud con el escrito del Evangelio de Mateo, con el libro que estudiamos hace unos años, el libro de Hebreos. Ustedes saben que el libro de los Hebreos fue escrito para ayudar a los cristianos hebreos que estaban pasando por momentos difíciles, social, física y políticamente, están siendo perseguidos, pero también estaban muchos de ellos cayendo en un bache espiritual. Les estaba pasando un poco lo de Juan el Bautista, cuando mandó a preguntar por medio de sus discípulos, y lo mencionamos la semana pasada, si sus discípulos fueron y le preguntaron a Jesús, le dijeron: nuestro maestro nos mandó a preguntar si tú eres realmente el que estábamos esperando. Así también el libro de Hebreos fue escrito para esos hermanos que estaban teniendo dificultades en su fe. Y el escritor de Hebreos empieza a hacer una narrativa del Antiguo Testamento para demostrar cómo todo apuntaba hacia la venida del gran Rey sacerdote Cristo Jesús. Y en ese sentido, Mateo y el libro de Hebreos son similares. Tienen a esa audiencia en particular en mente. Y esto, la falta de entender esto, es lo que ha llevado a muchos hermanos a una interpretación incorrecta del Evangelio de Mateo. Mencionábamos la semana pasada que hay un grupo bastante grande que piensan que este sermón tiene que ver con un reinado futuro de Cristo. Un reinado futuro de Cristo. Y nosotros la semana pasada estuvimos comentando que no es algo que nos brinque a nosotros o nos salte, o para usar la palabra que usa esa escuela teológica, no nos dispensaciona a nosotros, ¿sí? Sino que estuvimos declarando que esto tiene que ver con nosotros de manera directa, no de manera como solo buenos ejemplos o solo de una manera parcial o solo como principios bíblicos. Todo esto se comenta de esta manera. Y viene por un malentendimiento, uno, del Evangelio de Mateo, en donde es presentado Cristo como el Rey. Y segundo, un malentendimiento en cuanto a su reino. No solamente es un grupo de creyentes el que hacen esto, también hay sectas que buscan hacer ciertas categorías distintas entre los hijos de Dios, asignándoles a unos el reino de Dios, otros el reino de los cielos y a otros
el reino, lo dividen. Ahora, por razón de tiempo, no vamos a entrar plenamente ni en las enseñanzas dispensacionales, ni en las enseñanzas sectarias, ni en las enseñanzas católico-romanas. Pero todas estas posturas de enseñanza traen grandes errores a lo que es el Sermón del Monte. Y nosotros necesitamos saber lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos aprenderlo. Y eso haremos si Dios lo permite. Primeramente, vean ustedes en nuestro texto. Y recuerden los himnos que estuvimos cantando. No puedo sobreenfatizar eso. Espero que no los hayan olvidado ya. Jesús es mi Rey soberano, fue uno. Soberano, Señor de los mundos, fue otro. Loor es dada a Cristo el Rey, fue otro. Y majestad, fue otro. Sí, ¿no? Esos fueron. Ok. Pueden estarlos pensando. Dice nuestro pasaje que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase la vamos a encontrar aquí hacia el final de esta sección, en donde vemos esta palabra bienaventurados, y que se ha nombrado las bienaventuranzas. En el versículo 10, vean, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, toda esta sección inicial nos enfatiza Mateo al estar relatándonos este sermón y resalta estas palabras de Cristo que mencionan el reino de los cielos. Ahora, recuerden que vimos la semana pasada que Jesús había estado haciendo muchos milagros en diferentes lugares que, como acabamos de mencionar, estaban escrituralmente anunciados que Jesús iba a ministrar, y las obras que él estaba haciendo serían obras identificadoras. Esto es bien importante: obras identificadoras del Mesías, del Rey. Y Cristo, al hacer algunas de esas obras, él dijo: si yo hago esto, el reino de Dios ha venido a ustedes. Vamos a ver. Ahí mismo en Mateo, el capítulo anterior, Mateo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Vean esto: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, hablábamos también la semana pasada de que esto era preparatorio para su evangelio, pero en particular eran preparatorio para el pensar de las personas de que él era el rey. Y así era, O sea, cuando ellos escuchaban su mensaje y veían sus milagros, ellos decían: este es. Y fue lo que pasó cuando llevó a esa gran multitud y les dio de comer de una manera milagrosa. Nos dice la Escritura que partió el pan y repartió, todos comieron el pan y los peces. Y sobraron, en una ocasión 12 cestos y en otra ocasión 7.
Pero la gente, al ver esa alimentación, ¿qué querían hacer inmediatamente después? Vámonos. Ya está el rey prometido. Claro, todavía no habían aprendido las señales, y después en Juan Jesús les va a explicar: ustedes malinterpretaron la señal, pensaron que vine a saciar sus estómagos y me están siguiendo por el pan. Palabras un poco diferentes a las que esperaban de su Mesías. Entonces eso estaba pasando, y ahora de esa multitud de personas que habían visto sus señales, Jesús los lleva a este lugar. Está la multitud. Miren, están algunos de sus discípulos. Ahora, en un sentido, porque todos están ahí, todos son discípulos. Pero no son todos los discípulos, ¿sí? Los que después vamos a conocer como apóstoles. Esos se van a quedar con el Señor. Cuando el Señor les empieza a revelar bien en qué consiste su reino, y que no se trata de prosperidad material, ni de bienestar material, ni de poder económico, ni de poder político, ni de poder nacional. Entonces, dice la Escritura que desde ese día en adelante muchas personas dejaron de seguirle. Habían sido sus discípulos en el sentido general, pero dice que dejaron de seguirle. Y entonces volteó con los discípulos y les dijo: ¿ustedes también ya se van? Dice: porque les digo, le repito lo que les dije a los demás. Las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y eso fue lo que no le gustó a la gente. Les dice: ¿ustedes también se van? ¿Y qué le contestaron? ¿Dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Todavía no entendían bien. Eso lo aprendemos en Hechos. Que a pesar de que les estaba ya enseñando en qué consistía su reino y que iba mucho más allá de un área geográfica en Jerusalén, y que iba mucho más allá de un territorio en Israel que se extendía por todos los reinos, por todos los planetas, que su reino tenía características distintas a las que ellos entendían y que habían visto en otros reinos. En nuestro texto, reino de los cielos. Vamos a otro pasaje, está en Mateo 19. Tenemos una de esas palabras del Señor Jesús especiales. Mateo 19, 23. Mateo 19, 23. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Noten, estamos ya en el capítulo 19. Los que no quieren que usemos el Sermón del Monte para nosotros, sino para otro tiempo y otras personas, pues tienen que quitar todo el Evangelio de Mateo. Bueno, luego hablaremos más de eso. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, ¿en dónde? ¿Notaron?
es una forma paralela de expresar aquí el mismo lugar. En la primera parte dice, difícilmente entrará un rico en el reino, ¿de dónde? Y en la segunda parte, donde dice en el versículo 24, que entrar un rico, en la última parte, en el reino de Dios. O sea, son intercambiables, hermanos. Reino de los cielos, reino de Dios, reino de Cristo, evangelio del reino, evangelio es lo mismo. ¿Por qué Mateo usa más reino de los cielos? ¿Por qué Marcos en su evangelio usa más reino de Dios? No lo podemos aseverar muy dogmáticamente, pero al pensar en la intención de cada uno de ellos y conociendo la gran reverencia judía para el nombre de Dios, y teniendo a Mateo como su audiencia especial, los judíos, sería más fácil en su pronunciamiento y en su oído, reino de los cielos, que decir reino de Dios. Y tal vez nosotros no sabemos ni de qué se trata eso. Bueno, había una tremenda reverencia por la palabra y el nombre Dios en tiempos de Cristo y en la antigüedad. Pero aquí vemos en este pasaje de Mateo que para el Señor y para el evangelista Mateo son una misma cosa, no son cosas diferentes. Es un mismo reino. Ahora, parte del problema que tenemos con la idea del reino es que se refiera a una situación geográfica. Pero en el Sermón del Monte y en la mayor parte del uso del reino en el Nuevo Testamento, no está hablando de un lugar como la acción de reinar. O sea, más que en cuanto a espacio y lugar, está hablando de dinámica. Está hablando de el ejercicio de autoridad y el efecto hacia esa autoridad en los que están bajo ese reino. ¿Sí? La intención del mensaje del reino no era que los judíos lucharan como en tiempos de Josué o algunos otros de los jueces y retomaran de los romanos la tierra que había sido prometida y dada, importante, fue dada a los descendientes de Abraham. ¿Sí? No estamos negando que hubo una promesa de tierra prometida y que fue cumplida. No, sí fue cumplida, hermanos. La generación con Moisés no pudo entrar, pero la generación con Josué sí. Y conquistaron la tierra, y las partes que no conquistaron, David las terminó de conquistar. La tierra prometida la recibió la descendencia de Abraham, tal como había sido prometido. Pero también la promesa de Abraham extendía mucho más de ahí. Representada así en la posesión de esa tierra y las riquezas de esa tierra. Pero eso era solo representante del gran reino de Dios.
¿Sí? Entonces, la idea de una ubicación geográfica para el reino de Cristo contradice aún sus propias palabras ante Pilato. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos también. Él le contestó a Pilato: mi reino no es de este mundo. Atención, está en este mundo, pero no es de este mundo. Esto es muy importante. Cristo muchas veces dijo que el reino de Dios ya había llegado. Primero que estaba cerca, luego que había llegado, luego que estaba entre ellos, luego que estaba en ellos. Todas esas cosas las declaró Cristo a los que habían creído en Él. Cantamos uno de los himnos hoy que habla de la soberanía absoluta del Rey del universo. Él se llama Cristo, es nuestro Señor. Él gobierna no solo esta orbe, Él gobierna todas las orbes. Nos enseña la Escritura que todo lo que existe fue hecho por Él y fue hecho para Él, y que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces hay un sentido en que todo está bajo el reino de Cristo. ¿Sí? Hay un sentido universal del reino de Dios en su soberanía absoluta. Y alguien puede estar pensando: no, pero pues mira la maldad y el pecado y todo lo que hay ahora. ¿Cómo? Dios reina sobre todo, hermanos. La evidencia es que estemos aquí. Dios nos sacó de la maldad, nos sacó de las tinieblas, y nos dice la Escritura ahí en Colosenses con el apóstol Pablo, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién puede hacer eso? Solo uno que tiene autoridad, solo uno que es soberano. Y el hecho de que haya enemigos del reino, incrédulos del reino, desobedientes del reino, aborrecedores del rey, no niega que exista. Al contrario, en los reinos ilustrados de este mundo, siempre una parte del reino es la necesidad de reinar sobre enemigos. Es un elemento. Por supuesto que un día en el reino de Dios, nos narra la Escritura, viene un día en que todos los enemigos del Señor estarán bajo las plantas de sus pies. Sí, un día viene. Nos lo dice el libro de Hebreos, retomando una cita del Salmo 8. Habla en Hebreos capítulo 2 de esta acción de Cristo venciendo sobre los reinos de este mundo, sobre la maldad, sobre el diablo, sobre el pecado. Dice, aunque todavía no se ve, ¿sí? Porque existen los enemigos, existen los desobedientes, existen los incrédulos, podríamos pensar que Él no está reinando. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él está sentado en el trono de Dios. Él ya recibió el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya.
Y estamos aprendiendo que ese reino ya está actuando en medio de la rebelión que hay en este mundo, y que el rey está salvando a personas de todos los países del mundo. Hoy hay personas que están llegando a los pies del Rey Jesús, hermanos. Dice Juan que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron en general, pero luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a aprender en nuestro estudio que al estar en el reino equivale a tener vida. Y en Juan, el tener vida equivale a ser uno de los hijos de Dios y súbditos del Rey Jesús. Lo mismo, el reino. Él está reinando ya, pero vendrá un día en que el reino de Cristo juzgará a todos, la maldad será quitada y la gloria de Cristo estará en todo lugar. Habrá nuevo cielo, nueva tierra. Y estaremos así para siempre con nuestro Señor y Rey. Entonces aprendemos que hay un aspecto en que el reino está con nosotros, sobre nosotros, en nosotros, y hay un aspecto en que el reino viene. Ya está, ya vino, pero hay un aspecto futuro en el que viene. Ahora, en el que ya está, en el reino que ya está, en este reino universal de Dios que ya está, por cuanto Cristo está sentado en el trono, ya hizo su obra redentora en la cruz, ahora se está efectuando lo que aquí anuncia como el reino de Dios. Nosotros le llamamos la salvación. Es la acción salvífica del Rey sobre aquellos a quienes Él está salvando. Ahí es el reino del que está hablando el Señor ahorita. Del reino que está cambiando a las personas. Y noten esto, que aún viven aquí. Inclusive en los versículos que ya leímos, esto es evidente. ¿Dónde están siendo perseguidos los que están siendo bienaventurados? Ya. Son bienaventurados, pero están siendo perseguidos. ¿Cómo puede ser? Pues ahí empezamos a entender un poco de la naturaleza de este reino. Pero es grandemente la causa de confusión sobre este pasaje, el malentendimiento sobre lo que es el reino de Dios. Su reino teocrático en el Antiguo Testamento, donde Dios era el rey y después les dio sus reyes para gobernar en un lugar geográfico, y el reino que no tiene fin. Así describe Isaías, ¿verdad? Que el principado será sobre su hombro y de su gobierno, de su imperio, no hay fin. El reino eterno, espiritual de Cristo, que Él trajo, que Él inició,
No lo pospuso, hermanos. De haberlo pospuesto, pues el mensaje del reino habría que darlo después. Pero el mensaje era actual y necesario para los seguidores del Señor. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a ver los versículos 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es lo que está explicando con esta parábola? El reino. ¿Existe mal en el reino actual? Pues sí. ¿Tiene su propósito? Por supuesto. Al estudiar más la palabra de Dios nos damos cuenta que todos pasamos de una situación de maldad a una situación de gracia. El reino de Dios actuó sobre nosotros. En ese mismo capítulo, ahora el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces podemos entender cómo actualmente coexisten la maldad y el reino de Dios que ya vino por diseño de Dios. Ahora esto es muy importante, hermanos, para el entendimiento de todo el sermón que viene. Y por eso estamos dedicando un poco de tiempo extra al entendimiento de lo que es el reino de Dios. Vamos a ver otro texto. En Mateo capítulo 8. Esto que dice aquí sería impactante para los lectores de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 10.
Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Está hablando de la fe de un centurión romano, de alguien que no era judío. ¿Sí? Dice, y os digo, versículo 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, nosotros sabemos que el evangelio primeramente fue presentado a los judíos. Fue presentado a los que eran descendientes físicos de Abraham. Esto lo estamos leyendo en el texto donde estamos estudiando. Nos lo dice Juan en la cita que ya citamos hace unos momentos. Pero no todos lo aceptaban, no todos lo creían. De hecho, pocos. Pero aquí vemos un gentil. Ahora, ¿qué tiene de importancia un gentil para nosotros? Toda. Porque todos somos gentiles. Bueno, hasta donde sé, no hay un... Bueno, creo que no. Todos somos gentiles. Como dice el hermano Mark Webb, hasta donde yo sé, no hay un corpúsculo de sangre fluyendo por mis venas que pueda yo decir que es de judía, ¿no? Entonces este hombre en el ministerio de Jesús es de gran esperanza para nosotros, porque está declarando Cristo que por su fe Él es participante en el reino de Dios prometido desde Abraham. Por supuesto que Pablo esto lo va a explicar en detalle ahí en Gálatas, que la gran promesa hecha a Abraham fue Cristo. Y que es así como son benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque en Cristo recibimos entrada al reino de Dios. Él siendo nuestro rey. Ok. Entonces, aquí Jesús ya está mostrando, no está diciendo que este centurión romano va a pasar a ser un soldado militarmente hablando de su reino físico, literal, aquí en la tierra. No. Está hablando de esa acción espiritual que ya hubo en su interior. Está hablando de la fe con la que le dijo Jesús, tú no tienes que ir a mi casa, tú nada más di la palabra, yo sé quién eres tú y qué clase de autoridad tienes. Dice Jesús, este es del reino. ¿Por qué? Porque tiene la fe que solo viene de Dios. Ok. Mateo 12, 28, unas páginas más adelante. Esto ya lo citamos, pero para que lo tengamos aquí enfrente de nosotros. Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente, o sea, no se equivoquen en cuanto a esto, ciertamente que ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? Reino de Dios. Ya llegó el Rey, está haciendo estas señales, no se pueden confundir. El Rey haya venido, el Rey ha llegado. El reino de Dios ha comenzado. Por supuesto que por siempre ha reinado. El Hijo ha compartido gloria con el Padre desde siempre. Cristo le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que hemos compartido siempre, por supuesto.
Pero hay un sentido en el que el reino de Dios redentor, el reino salvífico de Dios, llegó con la venida de Jesucristo. Y la salvación, la pertenencia al reino de Dios se abrió gracias a la muerte de Cristo en el Calvario. El Rey, muriendo, abre las puertas para nosotros al reino de Dios. Ya, desde el día que estaba Cristo, hoy, ¿qué pasa con uno que muere en el Señor? ¿Qué pasa con uno que cree en Cristo y lo matan por causa del Evangelio? ¿Qué pasa con uno que es crucificado, pero que ha reconocido al Rey y Señor de su vida? Le dice el Señor, ciertamente, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Dice Pablo, si morimos, para Dios morimos. Si vivimos, para Dios vivimos. En otro lado dijo, yo ya estoy listo para irme, porque estar con el Señor es mejor que estar con ustedes. Así decía Pablo. Dice, pero es conveniente para ustedes que yo me quede, por eso es que el Señor no me ha llevado al reino. Estamos en el reino y vamos al reino. Y existe el reino soberano, universal de Dios sobre todas las cosas. Recuerden lo que dijo Cristo después de su obra redentora y a punto de subir al cielo nuevamente. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pablo después haría eco a eso en Filipenses capítulo 2, después de describir la obra de Cristo, salvadora y redentora. Dice, por eso Él es el Rey sobre todo. Su nombre es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos tienen que confesar que Él es el Señor. Por supuesto que un día eso va a ser manifiesto, pero hoy tú y yo tenemos ya el privilegio de vivir en el reino de Dios, hermanos. No lo perdamos. Estamos entonando cantos al Rey, que ya es Rey. El Padre ya le exaltó. Ya lo dice Pedro en su primer sermón en Hechos capítulo 2, que a este a quien ustedes crucificaron, Dios lo exaltó y le ha hecho Señor y Cristo. Y le contestaron, ¿qué vamos a hacer entonces? Ellos sí creyeron, Ellos sí creyeron en el reino de Dios. Dice, arrepiéntense. Lo mismito que dijo Cristo en el capítulo 4. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este sermón del monte es una ampliación de lo que significa el arrepentimiento del alma. Curiosamente, esta semana hablé con dos pastores muy amados, muy amigos. Ambos estaban estudiando el sermón del monte, los dos. Dice, no hay pasaje en el Nuevo Testamento que me traiga mayor convicción de mi necesidad de Dios que el sermón del monte. Decía el hermano Carson, la luz de Cristo en el sermón del monte me atrae como la luz de una vélula atrae a una libélula que se va acercando más y más y más hasta quemarse, hasta quemar en nosotros aquello que no es congruente con el reino de Dios, que no es de acuerdo al Rey del reino de Dios.
Hermanos, vamos a aprender que estas cosas que se hablan en el Sermón del Monte no son cosas para unos santos futuros viviendo en un lugar geográfico, en el Medio Oriente, sino que estos son características de todos quienes en verdad somos del reino de Dios. Y al ser confrontados con ella, como saliendo de la boca del rey que iba a ir a la cruz a morir por nosotros, la luz de ella, empuñada por el Espíritu Santo, va a examinar esos rincones en nuestros corazones que todos tenemos, hermanos, y nos va a llevar a arrepentirnos y a pedir gracia para vivir como súbditos obedientes, como súbditos imitadores, en verdad, no nada más religiosamente, sino en verdad, del Rey, de nuestro reino. A mi papá le gustaba mucho contar esa historia de Napoleón Bonaparte, pasando revista a sus tropas, y encontró a un soldado todo desarreglado en la formación, y pasa y le dice: soldado, ¿cómo te llamas? Y le contestó el soldado: me llamo Napoleón. Se le queda viendo a Napoleón y le dice: pues o te cambias el nombre o cambias tu vida. Algo así. Son las palabras del Señor aquí que estaremos estudiando. Las bienaventuranzas que hemos leído, amados hermanos, son características espirituales producidos en todos los súbditos del reino. Lo voy a repetir. Las bienaventuranzas que leímos son características espirituales producidos en todos los súbditos del reino. ¿Producidos por quién? Por Dios. ¿Sí? Para vivir el Sermón del Monte necesitamos a Dios. Sin Dios no podemos. Es el error de muchos que no son creyentes, pero que les atrae esto y arman un evangelio social, pero carentes del poder del Espíritu de Dios. Y apuntan hacia el Sermón del Monte como la base de lo que hacen, pero su corazón está lleno de orgullo, de religiosidad, de una piedad humana, no aquello que hace Dios al traernos convicción por su palabra, mostrando que nuestras actitudes están mal, mostrando que nuestra perspectiva de la vida está mal, y trayéndonos a clamar: Señor, ten misericordia, como el publicano. El Sermón del Monte nos pone de rodillas ante Dios y nos hace clamar por la ayuda de Dios. Porque nos damos cuenta que las normas del reino, como le llama Carson, o estas características de los hijos del reino, están pero por encima de nosotros. Y lo primero que sale de nuestro corazón y de nuestra boca es: Señor, no tengo nada. No tengo nada. Si al leer las páginas de este sermón tú estás luchando con él, pensando que no se puede aplicar a ti, o es demasiado riguroso, hay que regresar a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que se declaran en bancarrota espiritual.
Por supuesto que está hablando de una condición del corazón hecha por el Espíritu de Dios. Está hablando de una necesidad de muerte de la gracia de Dios, de la vida de Dios. Por ahí se empieza. Esa primera bienaventuranza es el fundamento de todas las otras bienaventuranzas y también del resto del sermón. Este sermón no nos da una lista de cosas por hacer. Este sermón nos da una descripción, una lista de cosas que hay que ser como cristianos. El problema que vio Jesús en la religión de su día es un problema que existe igual hoy. Y es la superficialidad entre los que nos llamamos hijos de Dios. Superficialidad. Y que hemos convertido las grandes verdades de Dios que Él nos ha dado en una religión. Y eso es posible dentro de la iglesia evangélica. Y tenemos que entender que también en la iglesia hay un grupo mixto. Hace rato que Matt habló del ministerio del hermano Bill, de cómo echa la red y que muchos cristianos son salvos. Muchas veces no son cristianos. Han estado en la iglesia, son miembros en la lista, pero nunca han entrado realmente al reino de Dios. Pero si nos sometemos al Señor y pedimos de todo corazón que Él actúe en nosotros poniendo estas características, le animo a que vuelva a leer las bienaventuranzas hoy en la noche. Se los dejo como un reto. Están de moda los retos. Como un reto. Léalos. Lea esto 3 minutos, 4 minutos. Es lo que nuestro Rey quiere en nosotros. Y por nuestras fuerzas no lo podemos producir. ¿Sí? De una vez me adelanto a decírselo. No es por producción natural. Necesitamos la obra de Dios. Y dices, no, pues entonces hasta que Él diga. Así te vas a esperar hasta que oigas el día de la gran separación. Buscad a Jehová mientras puede ser allá. Clamad a Él en tanto está acercando. Deje el impío su corazón y vuélvase a Jehová y Él tendrá misericordia. Ese es el Evangelio. Entonces, el reino ya está y el reino viene. Como dice Pablo, la creación y también nosotros esperamos gimiendo el día de la renovación de todas las cosas. Cuando nuestro Rey será manifestado gloriosamente ante todos. Pero Él ya es nuestro Rey y Él ya está reinando. Y gracias a su reinado poderoso y soberano es que nosotros estamos aquí hoy, tanto creyentes como incrédulos. Los que estamos aquí hoy lo estamos por el permiso y por la acción del Dios y Rey soberano de todo el universo. Por eso estamos. Tal vez nos demos cuenta, tal vez no tengamos ni idea de lo que es esto.
Pero gracias a Dios que estamos aquí. Jesucristo es el Rey, hermanos. Su reino es uno. Sirvámosle con amor, seamos obedientes a su palabra, dejemos que su palabra nos afecte y busquemos vivir para la gloria de Dios. Que el Señor pueda decir de nosotros en aquel día: bienvenido, buen siervo y fiel. ¿No quieren escuchar eso? Yo sí. Por la gracia de Dios. Porque a otros les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. El Rey está en su trono. Apocalipsis le describe como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Nada está oculto de su vista. Pablo dijo: es necesario que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo, el trono de Dios. Que Dios nos dé gracia, hermanos, para estar en Él. Examinémonos, y hoy que es día de misericordia, hoy que es día de salvación, clamemos a Dios. Nuestros días se van rápido. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, ya casi terminamos enero. Y pronto estaremos cara a cara con nuestro Señor. Que Dios nos ayude y nos dé gracia.